es capturada por el instrumento en cada ciclo y se plasma en el gráfico, un gráfico de PCR en tiempo real. En la gran mayoría de las reacciones, en los primeros ciclos, no se va a amplificar o no se detectan las amplificaciones como parte del gráfico, pero sí están habiendo amplificaciones y empieza a aparecer a partir del ciclo 20 aproximadamente el levantamiento de la curva, ¿no? Entonces acá va a haber un periodo de latencia, eso es lo que se llama la fase exponencial, ¿no? La fase lineal y la fase de meseta. Entonces las curvas van a tener varias etapas, ¿no? Una fase exponencial, una fase lineal y una fase de meseta o de platón. Esos son los tres estadios de amplificación en el PCR de tiempo real: la fase exponencial, la fase lineal y la fase de platón o de la meseta. En la fase exponencial es en la fase en la cual la cantidad de ADN que se está produciendo es directamente proporcional, ¿no es cierto?, al número de ciclos que se están realizando. Y entonces es en esta fase exponencial en la que el equipo empieza a cuantificar. En la fase lineal ya no hay tanto ese crecimiento, por eso se llama la fase lineal. Y en la fase de platón, ¿no es? Platón plano, significa que por más reacciones que haya, no va a aumentar el número de productos, ¿no? Entonces uno le da un determinado número de ciclos. Por ejemplo, acá, en esta reacción tenemos que la fase exponencial está más o menos alrededor de los 30 ciclos. Entonces uno le da 30 ciclos para que haya la fase exponencial, para que el equipo pueda cuantificar. Pero si le doy 50 ciclos, puedo tener más producto, supuestamente. Pero si uno le da 50 ciclos, lo que uno llega es una fase de platón, ya en la 35, en una fase de platón en la que por más que le des más ciclos, no va a aumentar el producto a amplificar. Entonces lo que hace uno es perder tiempo, nada más. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces hay un determinado número de ciclos, por eso que se tiene que realizar. Entonces hay una fase exponencial en la que los reactivos están en abundancia y los productos PCR se duplican en cada ciclo, ¿no? Entonces es la fase de cuantificación. En la fase lineal, ¿no?, los reactivos empiezan ya a disminuir y los productos PCR se generan cada vez más lentamente, o sea, no refleja exactamente el número de copias que se están produciendo. Y en la fase de meseta o de platón, los reactivos ya se han acabado, por lo tanto la reacción se detiene, no hay mayor cantidad de producto que se va a ir realizando. Entonces uno tiene que diseñar un número de ciclos que pueda tener la fase exponencial, lineal y la de meseta, ¿no? Y no aumentar por encima, más allá del número de ciclos que es lo necesario, porque no va a haber más producto, por más que le den 40 ciclos, que darle 100 ciclos para tener una montaña. No, llega un número limitado. ¿Por qué? Porque hay un número limitado de reactivos que es el que se acaba y la reacción se va a detener. Entonces, la PCR en tiempo real se enfoca en la fase exponencial debido a que esta fase provee los datos más precisos y exactos para la cuantificación. Luego tenemos que en la fase exponencial es donde el equipo está diseñado para calcular dos valores importantes. Esos dos valores que van a calcular el equipo es lo que se llama la línea umbral o threshold, o la línea threshold, que es el nivel de detección o el punto en el que la reacción alcanza una intensidad de fluorescencia por encima del fondo. ¿Qué significa por encima del fondo? Como le estamos añadiendo reactivos que emiten fluorescencia y también en el medio ambiente hay un sistema de emisión de fluorescencia, entonces hay un fondo, un background, que no es el que corresponde al del ciclo de reacción. Entonces uno tiene que ponerle un umbral para decir, a partir de aquí hacia arriba sí son los ciclos, y a partir de abajo si no es el producto, es inespecífico, es cualquier tipo de reacción, cualquier tipo de fluorescencia. Eso se llama la línea umbral o la línea threshold. Entonces uno diseña para que a partir de esa línea todo lo que va en fase exponencial se pueda cuantificar de manera exacta. Entonces ese es un valor
El segundo valor es el valor de CT o el valor de cutoff. Ese nivel se llama el umbral del ciclo CT y el valor de CT se usa en la cuantificación o en la detección por presencia o ausencia. Significa que a este valor ya tiene que haber amplificado los productos. Si a este valor de coto no ha amplificado los productos, es que sería negativo. ¿Correcto? Si a este valor empieza a aumentar, entonces ya ese es el punto CT, el punto en el cual a partir de ahí, ¿no es cierto?, nosotros consideramos una reacción negativa o una reacción positiva. La PCR en tiempo real presenta varias ventajas sobre la PCR convencional, como ya hemos visto. Obviamente es mucho más sensible, es cuantitativa y además es más rápida porque no requiere de electroforesis. ¿Correcto? E inclusive es mucho más cómodo implementarlo porque solamente tendrías un área de PCR y ya en un área de post-PCR. ¿Okay? Es más segura porque no utiliza bromuro de tirio ni radioactividad. Entonces también es un método mucho más seguro y también menos posible que haya problemas de contaminación. Entonces, hay varias ventajas significativas del uso del PCR en tiempo real versus el PCR de tipo convencional. A ver si vemos aquí, si se puede ver. Bueno, se puede ver. ¿Puedo ver? No se puede ver. No, creo que no. Por acá lo vemos. Tiene que salir de presentación. A ver si Está sale. vinculado a la pantalla. Sí. ¿Qué tal? En la presente lección aprenderemos lo que es una PCR y como ejemplo tomaremos la PCR de tiempo. Este será el objetivo de la presente. Para comenzar, empezaremos a decir qué necesitamos para realizar una PCR en tiempo real. Y necesitamos lo siguiente. Uno, una muestra sospechosa la cual queremos identificar. Y para este ejemplo usaremos una muestra que contiene un cultivo de Escherichia coli, en el cual queremos saber si es la cepa E24377A. Segundo, necesitaremos desoxirribonucleótidos, adenina o citosina química. 3. Una polimerasa, que se llama TAC polimerasa, ya vamos a ver más adelante por qué. Luego, un primer o cebador, un termociclador, una transcriptasa inversa en el caso de la muestra sea a partir de RNA. Entonces, a continuación, esta sería nuestra muestra sospechosa. Y aquí tenemos la secuencia de bases que posee nuestra muestra a identificar, que correspondería a la E. coli E24377A. Pero queremos confirmar si realmente es E. coli es esta. De esta forma ahora contamos con una secuencia de ADN para amplificar y entonces vamos a proceder a investigarla y a identificarla. Los primers o cebadores son requeridos para que se acoplen a nuestra secuencia de ADN problema, en este caso nuestra E. coli. Y si las secuencias del primer son compatibles, se unirán a la secuencia de ADN problema. De no ser compatible, obviamente no habrá unión y el proceso entonces ya no se podrá continuar, por lo tanto se declarará la muestra como negativa. Los primers son moldes complementarios que por lo regular tienen entre 10 y 20 nucleótidos más o menos, ¿no? O sea, no son muy grandes, y estos se consiguen en forma comercial o también pueden hacerse. Vamos a ver más adelante cómo es que podemos hacer un primer. Entonces, actos seguidos, supongamos que nuestro primer es esta secuencia que tenemos aquí. Una vez unidos los primers al ADN, la polimerasa completará la secuencia de bases faltando, creando dos hebras, como lo podemos ver acá. Para que este proceso se repita varias veces, se requiere de un termociclador, el cual producirá 3 fases o ciclos dependiendo de la temperatura. O sea, por eso se llama termociclador, porque hace ciclos de temperatura. El primer ciclo es a 90 grados. A esta temperatura, ¿qué ocurre? Las hebras se separan. Los primers y la polimerasa no pueden unirse a esta temperatura.
Debido a que la mayor parte de polimerasas no soportan esta temperatura de 90 grados, se utiliza una TAC polimerasa y esta se obtiene a partir del Thermus aquaticus, que es una bacteria que por vivir en aguas termales, la polimerasa no se degrada a esta temperatura. El segundo ciclo es de 50 a 60 grados. A esta temperatura, los primers pueden unirse a su complemento si es que existe una muestra complementaria en la muestra problema. Si no existe una muestra complementaria, pues no se van a unir. Y el tercer ciclo, que es a 70 grados, aquí es donde la polimerasa entra en acción. Y utilizando el cebador o primer como molde, termina de completar la hebra faltante. Y entonces nos forma una hebra complementaria. Conforme este ciclo se va repitiendo, obviamente se van formando más hebras complementarias y entonces se va incrementando el número de copias de ADN. ¿Y cómo se cuantifica el ADN? Pues, dado que los nucleótidos han sido marcados para emitir fluorescencia, si se unen, es posible detectar la cantidad de ADN amplificado. Por último, en cada ciclo, la muestra es leída por un ordenador midiendo la emisión de fluorescencia. Esto creará una curva dependiendo de la cantidad de ADN amplificado y obviamente a más ADN, mayor emisión de luz. Lo anterior solo ocurre si los primers se han empalmado al ADN. En caso contrario, la lectura será de cero, puesto que no habrá emisión de fluorescencia. Entonces, esto quiere decir que la muestra no contiene el gen que estamos buscando. A continuación tendrás un ejercicio en el cual aprenderás cómo hacer primers. Y veamos, paso 1, abrir la siguiente página. Paso 2, copiar el código genético siguiente del cual necesitamos hacer un primer. O sea que tenemos esta secuencia genética ahí, que hay que copiarla. Y una vez copiado y pegado, la vamos a ir a pegar a nuestra página que abrimos. Lo colocamos acá donde dice Pass Source Sequence, luego oprimimos Pick a Primer y bingo, listo, ya tenemos una secuencia de primers. Recuerda que las hebras son dobles, por lo tanto el programa te marca dos primers, el de la hebra líder y el de la complementaria, y están identificados con el siguiente nombre, primer F y primer R. Y hasta aquí con lo que es PCR, una base general de cómo se hace el diagnóstico basándonos en la reacción en cadena de la polimerasa. Hasta la próxima. Bien, ya saben sencillito ¿Qué tal? cómo es. ¿Okay? Entonces, la cuantificación de los ácidos nucleicos lo realiza el equipo. Para eso el equipo tiene un software que va a ir verificando la emisión de la fluorescencia. Y el equipo va a hacer una cuantificación absoluta. Para eso comparan los valores de los CT de las muestras problemas en relación a una curva estándar. Y el resultado del análisis es la cantidad de ácido nucleico en número de copias, lo puede dar en concentración, también lo puede dar en miligramos, nanogramos, microgramos, etc. O por una cantidad de muestra que puede ser por célula, por microgramo de RNA total, por mililitro de sangre. O sea, va a determinar el número de copias, va a decir, hay 100.000 copias, ¿no es cierto?, por nanogramo de ADN. O hay 200.000 copias por microlitro de sangre. O hay 250 microgramos de copias por célula. O sea, siempre lo va a dar en función a la muestra, que puede ser por célula, por microgramo de RNA, por mililitro de sangre. Entonces, así va a darles una cantidad que corresponde a una cuantificación de tipo absoluta, que lo realiza en base al diseño de una curva en la que vamos a tener la emisión de la fluorescencia y se va a determinar el valor del CT. Y este valor del CT de cada una de las muestras es llevada a una curva estándar. Cuando uno habla de una curva estándar es que ya sabe y conoce el número de copias. Y entonces, llevado y extrapolado a la curva estándar, se va a determinar el número de copias que hay
en cada una de las muestras, ¿correcto? Eso está como parte del software en el equipo. El equipo sale estas curvas y ustedes lo van a ver las curvas, pero el equipo es el que va a hacer la cuantificación, la extrapolación de los datos, etcétera, etcétera. Y luego empieza la cuantificación. El ciclo en el que se empieza a detectar el aumento de fluorescencia se denomina el punto de corte, ¿okay? O crossing point, o ciclo umbral, o CT, o ciclo threshold. Entonces, a partir de ese punto es en el que se empieza a detectar el número de copias. Y entonces en el equipo se va haciendo estas curvas. Recuerden que tiene que haber una parte de que es El umbral. la curva de tipo umbral o la línea threshold, y todos estos puntos son los puntos que corresponden a un CT que luego van a ser transformados y se va a linealizar en una curva de calibración, y ahí se va a hacer la cuantificación del número de las copias que se va produciendo en cada muestra, ¿correcto? Bien, entonces eso lo diseña el equipo. Esta es la cuantificación absoluta, esta es la curva, ¿no?, linealizada ya de la curva estándar, para poder ahí, ¿no?, extrapolar los valores que se tengan de cada uno de los cutoffs y según esto determinar el número de copias. Entonces, ahí es muy importante recordar que para hacer un PCR en tiempo real tienen que hacer también una curva estándar. Entonces tienen que ahí tener tubitos con concentraciones conocidas. Cada tubito, ¿no es cierto?, tiene una concentración conocida, un calibrador, un estándar de cuantificación. Pueden ser moléculas purificadas de blanco, pueden ser plásmidos, puede ser CDA, DNA clonado de plásmidos, RNA o DNA de muestras biológicas específicas o estándares biológicos reconocidos internacionalmente. Es decir, ustedes van a tener de todas maneras dentro del kit que compran para detectar alguna bacteria, algún microorganismo, algún fragmento de interés, una curva estándar, ¿correcto? O 3 frasquitos o 4 frasquitos que corresponden a estándar 1, estándar 2, estándar 3, estándar 4. Eso lo corren en la reacción y ese es el que le va a hacer esta curva, la curva estándar. Y a partir de esa curva estándar, los valores que tengan de las muestras lo extrapola esta curva y le va a salir el valor de número de copias, ¿correcto? Luego hay una cuantificación de tipo relativa. Esa cuantificación relativa ya se utiliza cuando se quiere hacer otro tipo de análisis y no determinar el número de copias, sino determinar, por ejemplo, la expresión de un gen, para ver si es que un gen se está expresando igual que otro, o para ver si es que un gen está mutado versus otro. Entonces compara los niveles de expresión de un gen entre distintos tejidos o entre diferentes condiciones biológicas. Por ejemplo, la comparación de los niveles de expresión de alelos wild type versus los mutados. ¿Qué significa wild type? Wild type significa el gen o la secuencia que está de tipo salvaje. La de tipo salvaje viene a ser la secuencia que no se ha modificado para nada, ¿correcto? La normal. Y versus un mutado. Entonces, cuando se hace este tipo de comparación, se hacen curvas de disociación. O sea, es decir, el equipo va a elaborar estas curvas de disociación y a través de estas curvas de disociación se puede saber si hay una curva de tipo mutado o hay una curva de tipo salvaje, ¿correcto? Entonces se puede saber si en esta muestra que estamos corriendo hay mutaciones o no hay mutaciones en algún determinado punto. Acá no se va a contar. Aquí lo que yo quiero hacer es, quiero saber si este gen está normal o este gen está mutado. Entonces utilizo esta cuantificación relativa, me va a elaborar dos curvas. Si los dos genes estuvieran normales, la curva sería la misma. Pero si hay una curva que es de tipo salvaje, es la que está normal. Y la que es la de tipo mutado es la que nos está indicando que sí hay un gen mutado y en qué posición. ¿Ok? Claro. Hoy repasaremos los conceptos principales de la PCR en tiempo real, también llamada PCR cuantitativa.
Antes que nada, en caso de que quieras revisar los artículos que usaron esta metodología por primera vez, dejaré los links en la descripción. Recordemos brevemente cómo funciona una PCR convencional. Básicamente, una molécula de DNA se duplica por cada ciclo de reacción, por lo que una serie de amplicones se han generado con un comportamiento muy aproximado a un teórico 2 a la n. Estos productos que se van elaborando también se llaman Supongamos que tenemos un anticorpos. termociclador especial que puede detectar otros tipos de señales, como en este caso fluorescencia. Y también que por cada molécula de DNA dentro de la reacción tendremos alguna molécula fluorescente. Conforme vaya creciendo el número de moléculas de DNA, se registrará la señal de más moléculas fluorescentes. Esto, a grosso modo, es el principio de la PCR en tiempo real. Pero entonces, ¿qué tipo de química se encuentra dentro de este tipo de reacciones? Una de las primeras y más famosas es el uso de la molécula fluorescente cyberbin, una molécula rica en anillos aromáticos que interacciona con el DNA bicatenario. Al momento de la desnaturalización, esta molécula no interactuará con el DNA. Sin embargo, cuando el primer hibrida con la molécula de DNA, esta molécula puede interaccionar con el pequeño surco bicatenario que se obtiene. Al momento de la elongación, se obtienen verdaderas cadenas bicatenarias y una mayor concentración de cyberbin puede interaccionar con el DNA. Ahora, esto va a suceder dentro de un termociclador que también es capaz de irradiar la reacción con una longitud de onda de 498 nanómetros, espectro donde el cyberbin tiene una absorción máxima. Al excitar sus electrones, estos emitirán fluorescencia a una longitud de 522 nanómetros, donde el mismo termociclador estará cuantificando la señal. Entonces, podemos contemplarlo todo de la siguiente manera. Por cada ciclo tendremos un paso de elongación, donde las moléculas de cyberbin se unirán al DNA, y estas serán las únicas en todo el Magister Mix que podrán fluorescer y ser registradas. Otra de las químicas más famosas es el uso de sondas TAC. Imaginemos una cadena monocatenaria que va de 3' a 5'. Al momento del alineamiento, se brindará una sonda 5' a 3', pero esta sonda será diferente a un panel convencional. Esta tendrá un fluoróforo que estará emitiendo fluorescencia a lo largo de la reacción. Sin embargo, en el otro lado de la sonda, tendremos también anexado una molécula quencher. Este tipo de moléculas tendrán un espectro de absorción igual al espectro de emisión del fluoróforo, por lo que ésta estará robando electrones del mismo y no dejará que muestre señal alguna. También tendremos una polimerasa especial que, además de polimerizar a altas temperaturas, será capaz de hidrolizar la sonda extraña. De esta manera, el quencher y el fluoróforo se alejarán lo suficiente para que este último pueda emitir fluorescencia. Ahora revisemos la curva de fluorescencia y cómo podemos sacar información cuantitativa de esta misma. Dado que la reacción se ve inhibida por varias razones, entre ellas por el agotamiento de reactivos y reacciones competitivas, no tendremos nunca una exponencial perfecta. Tendremos en la parte inferior una región llamada fase inicial y en la parte superior una llamada fase meseta o plano, donde ya se estará inhibiendo la reacción. Estas regiones no nos servirán y debemos delimitarlas. El límite inferior se llamará umbral y toda señal que no lo pase se considerará como no amplificada. Ahí deben encontrarse las señales de los controles negativos. En la parte intermedia tendremos la región exponencial, de la cual podremos sacar información cuantitativa. Para calcular el número de moléculas podremos usar la siguiente fórmula, donde n es igual al número de moléculas amplificadas, n0 al número de moléculas iniciales y n minúscula al número de ciclos de reacción. Como dije previamente, el comportamiento en la vida real no será un 2 a la n, por lo que la siguiente fórmula será más adecuada. E será la eficiencia de la reacción. Esta se obtendrá de una curva estándar que realizaremos al verificar los ciclos contra el logaritmo de la concentración de nuestros puntos. El cómo formaremos esa curva estándar lo veremos más adelante. La eficiencia se podrá sacar como 10 a la exponencial negativa del inverso de la pendiente de la curva. La eficiencia de una reacción de cadena de polimerasa es muy importante.
aun con reacciones relativamente cercanas, podemos obtener un número de moléculas final muy diferente. En qPCR podemos hacer dos tipos de mediciones. Una de ellas es la cuantificación absoluta. Aquí pondremos diferentes estándares, los cuales corresponderán a concentraciones conocidas. Estos estándares corresponderán a nuestros puntos para la formación de una curva estándar. Al ser diferentes por órdenes de magnitud de carácter exponencial, linealizaremos al insertar un logaritmo. Este tipo de cuantificación es útil para la infectología molecular. Se pueden usar estándares con un número de moléculas bacterianas o virales conocidas, y con base en la curva estándar realizada, podremos calcular con buena precisión la carga viral de la muestra del paciente. Ahora, supongamos que no queremos cuantificar el DNA, pero sí la cantidad de RNA transcrito de un gen de interés, y queremos comparar qué tanto se sobreexpresa o subexpresa en comparación con un gen housekeeping. Aquí podemos hacer uso de la cuantificación relativa. En dado caso, realizaremos una RT-qPCR, en donde haremos primero el uso de una retrotranscriptasa, que pasará las moléculas de RNA a moléculas de DNA complementario. Estas moléculas de cDNA se insertarán con un master mix en un termociclador, y tras tener resultados, haremos un análisis con algunos modelos matemáticos sencillos para obtener finalmente qué tanto se expresa un gen con respecto a otro. Existe mucha variedad dentro de la PCR de tiempo real. Hay metodologías como MLPA, donde usamos frames quiméricos y una ligasa. Tenemos métodos de análisis como el High Resolution Melting, el cual es útil para fenotipificar o para análisis epigenéticos. Incluso tenemos metodologías tan únicas como la PCR digital. Todo este tipo de tecnologías requerirían de un video por aparte. Muy bien. Entonces ya saben cómo es que funciona el PCR en tiempo real y cómo es muy importante el uso de esos reporteros, que pueden ser en Cyberlink o puede ser en el video hemos puesto que hay uno que se llama el TACMA. ¿Okay? Pero existen otros tipos de reporteros adicionales. Entonces, cuando se hace esta metodología del PCR en tiempo real, uno tiene que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. Los controles, que siempre tiene que haber un control positivo, un control negativo, por eso para evitar los problemas de falsos negativos en inhibición, los estándares internos que nos van a hacer la curva, ¿no es cierto?, linealizada para poder ahí determinar exactamente la concentración de la carga viral, la optimización, la reproducibilidad, la validación, que eso es básicamente que cada prueba se diseña para que sea reproducible, tiene que ser validada y se tiene que optimizar. ¿Qué significa optimizar? Ver el número de ciclos exactos, las temperaturas exactas, se optimiza, que sea reproducible, es decir, que cada vez que yo haga el ensayo se produzca por lo menos, si no igual, la misma carga viral, más o menos parecida. La validación, que esa reacción o eso que yo estoy elaborando sea validado por una institución, el IBD, que es la Institución Internacional sobre Diagnóstico In Vitro. Eso significa que si yo quiero diseñar un PCR en tiempo real para alguna partícula en particular, que a mí me interesa, para una región de ADN que a mí me interesa, tendría que tener en cuenta todas estas consideraciones. Y además el personal obviamente que tiene que ser personal que esté capacitado en desarrollar esas tecnologías. Y obviamente el costo. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero yendo a lo que le decía, que para poder detectar y cuantificar los productos de amplificación por PCR en tiempo real, son muy importantes los formatos para la detección de estos productos. Se pueden utilizar agentes intercalantes, como es el caso del Cybergreen, que lo hemos visto en el video. El bromuro de tidio ya no se utiliza porque es muy contaminante, mutagénico y no funciona bien en el PCR en tiempo real.
Y lo que más se utiliza son los reporteros fluorescentes. Y de estos reporteros fluorescentes se utiliza las sondas TACMA, las balizas moleculares o oligobalizas, que son las molecular beacons, y los llamados FRET, que son los Fluorescent Resonance Energy Transfer. Entonces, se pueden utilizar todos estos sistemas como agentes reporteros o indicadores. El CyberGrid es el formato más simple y económico de reportero, es el tinte específico de DNA de doble cadena, o sea, solo se va a unir cuando hay doble cadena. Entonces, cuando ustedes tienen la cadena monocateriana, tienen el primer, no se une, ¿correcto? Pero una vez que se empiece a extender la cadena, ahí se va a unir, ¿correcto? Entonces, cuantas más cadenas se produzcan de replicación, más cantidad de CyberGrid va a haber y por lo tanto va a haber una proporcionalidad directa, ¿no? A mayor concentración, a mayor cantidad de fluorescencia emitida, mayor concentración de la muestra. Entonces el CyberGrid va a ser un agente intercalante que solamente se va a unir cuando el ADN esté de doble cadena y va a emitir una luz verde que va a ser registrada en este caso por el equipo. Entonces, para la detección del CyberGrid es importante hacer un análisis de curva de melting luego de la PCR en tiempo real para asegurarse que se ha detectado el amplicón deseado. El punto de inflexión sobre la curva indica el punto de melting del amplicón. Entonces, con la temperatura, esta curva de melting lo que se hace es confirmar que realmente lo que se está cuantificando es de el fragmento de interés, ¿no? Entonces, para confirmar que hay una detección positiva. Eso, para cuando hay una detección positiva, todas las curvas van a tener que ser similares, ¿no? Todas las curvas son similares. Pero cuando, por ejemplo, hay un contaminante o dímeros de primer, podrían aparecer otros picos separados del pico del amplicón deseado. Entonces aquí tendríamos una amplificación de tipo negativo. Es una manera de cómo controlar que yo realmente lo que estoy amplificando es el fragmento de interés. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Es un método barato, o sea, usar el CyberGrid es barato, es fácil de usar, es sensible, pero el CyberGrid se une a cualquier ADN de doble cadena en una reacción. ¿Okay? No solamente a la del fragmento de interés, se une a cualquier ADN, puede haber cualquier otro fragmento y se va a unir. Entonces podría resultar en una sobreestimación de la concentración del blanco, ¿cierto? Porque no estamos detectando específicamente el fragmento de interés, sino que puede estar uniéndose a dímeros de primer con primer, a otras regiones. ¿Qué es lo que se utilizan más estos detectores o sistemas de detector como la sonda TACMA? ¿Qué cosa es la sonda TACMA? ¿No? Se tienen los dos primers, ¿no? Se tienen los dos primers diseñados y se va a utilizar una sonda con un tinte reportero y un quencher o apagador. ¿Qué significa este tinte reportero? Significa que esto tiene capacidad de emitir luz, que puede ser detectada, pero como la longitud de la luz es similar a la que tiene este quencher, entonces eso lo absorbe. Entonces esto funciona como un apagador. Entonces yo tengo un sistema que esto, cuando esté solo el R, va a emitir luz, pero cuando esté unido o cercano con el quencher, no va a emitir luz. O sea, es como si fuera un foco que va a estar apagado. ¿Se entiende? Entonces ahí está apagado, ¿correcto? Entonces se añade este sistema y lo que va a ocurrir es cuando añadimos todos los componentes de la mezcla de reacción. Esta sonda está diseñada, es un oligonucleótido, o sea, es una secuencia pequeña que contiene un tinte reportero fluorescente unido al extremo 5' y el quencher que está unido en el extremo 3'. Entonces, cuando empieza la reacción, ¿no? Entonces vamos a tener la denaturación, se unen los primers, ¿sí? Y el sistema de sonda se va a unir en una parte intercalar ahí, ¿no? Para una secuencia blanco de DNA se une
Y como está aquí, los dos unidos, el reportero con el quencher, esto está unido ahí, eso está apagado, el foco está apagado, ¿correcto? Entonces, cuando empieza la acción de la TAC polimerasa, la hibridación, entonces lo que va a ocurrir es que va a empezar la hibridación y se va a romper la sonda. ¿Entiende? Acuérdense que la sonda está unida aquí, ¿sí? Está entera. Pero cuando viene la TAC polimerasa, empieza a incorporar los nucleótidos y esa TAC polimerasa tiene que destruir esto. Claro. Para seguir incorporando los Nucleótidos. y entonces se destruye. Al destruirse, obviamente, ahora ya no está junto esto con esto. Ya no están unidos, están separados. Entonces acá ha habido una copia y al estar separados emite la luz, se prende el foco. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso va a ocurrir cada vez que hay un ciclo. Cada vez que hay otro ciclo, cada vez que hay otro ciclo, va a ocurrir el mismo. Entonces ahí se enciende la señal que florece y este fluorescente es capturado por el instrumento. Entonces, a mayor número de copias hay más ondas sincronizadas, entonces hay una mayor fluorescencia leída por el instrumento y la lectura se lleva a cabo durante la elevación de la cadena. ¿Cuál es la ventaja? Alta especificidad. Tiene una alta especificidad, proporciona una alta señal versus ruidos de fondo, permite reacciones de múltiples, o sea, es muchísimo mejor, pero por eso es de ventaja que es a un costo un poco más elevado. La mayoría de las pruebas que se utilizan para hacer este sistema, la mayoría, a pesar de que tiene un costo elevado, porque necesitan una alta especificidad y porque se requiere diagnósticos precisos, porque son diagnósticos IVD. ¿Qué significa diagnósticos IVD? Diagnósticos in vitro, que están certificados para que se utilicen para pruebas de diagnóstico en humanos. ¿Okay? Entonces, si hay un kit que vendan por ahí y no tiene el sello de que es de IVD, significa que no está autorizado para ser utilizado para diagnóstico in vitro en humanos. Lo podemos utilizar para investigación, para animales, para ensayar, para lo que sea, pero no se puede utilizar para diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico en humanos se necesita que esto sea con el sello de IVD. Entonces, por eso que la mayoría de estos kits utilizan preferentemente, en lugar del CyberGrid, el TACMA, a pesar de que es un poco más costoso. Ahí tienen también lo mismo, las llamadas otro reportero con molecular bacon. En estos casos, lo que se tiene es lo mismo, un reportero que va a emitir fluorescencia y un quencher que cuando está todo esto unido a través de estos nucleótidos de bases complementarias al producto del PCR, ¿no? Entonces todo esto va a estar apagado. Entonces, mientras la sonda esté conformando esta forma de la horquilla, no va a haber fluorescencia que corresponda a la amplificación. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando se tiene los primers se pegan, ¿no? Y empieza la extensión, los nuevos productos de PCR son desnaturalizados por el calor y la sonda molecular también se abre. Entonces, al abrirse, ya no está así junta, al abrirse se extiende y entonces el reportero emite la fluorescencia que va a ser captada, ¿no? Son sondas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y un receptor, y el proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia. Ese es el frente. Entonces, lo que se utilizan son sistemas que me van a permitir a mí, obviamente, detectar cada vez que hay un ciclo, el producto que se ha amplificado se permite cuantificar, ¿ya? Vamos a terminar con este video. Hola, soy Rosa Aznar Novello, profesora del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universidad de Valencia, y hoy voy a presentar la lección 2.5, reacción en cadena de la polimerasa o PCR.
Se trata de una reacción enzimática de amplificación de ADN en la que interviene una polimerasa de ADN termostable, dos cebadores de secuencia complementaria de ADN diana que delimitan el tamaño del fragmento a copiar que denominaremos ámplico, y desoxinucleótidos trifosfato en NTPs, que son el sustrato de la reacción. La reacción tiene lugar en tres pasos. En primer lugar, comienza con una desnaturalización a 95 grados que permite la separación de las dos hebras del ADN, una desnaturalización a continuación, una fase cíclica que consiste en una desnaturalización a 95 grados, hibridación a 50-60 grados, dependiendo de la secuencia de los cebadores, y un paso de extensión a 72 grados, que es la temperatura óptima de actuación del enzima. Finaliza con un último paso de extensión a 72, y este programa se introduce en el termociclado. Después de cada ciclo, el fragmento de ADN se duplica, de manera que después de 35 ciclos conseguimos tener millones de copias. Al inicio de la reacción, el amplicón aumenta de modo exponencial, pasando por una fase lineal y finalmente alcanza la fase estacionaria o plana. En PCR convencional, la detección del producto de amplificación se realiza en la fase final por electroforesis en gel de agarosa mediante la adicción del ADN. La detección en este caso es cualitativa, con un límite de detección de 0,1 nanogramos de ADN, y se confirma mediante el tamaño, generalmente. El fragmento puede además recuperarse del gel para su secuenciación. En PCR a tiempo real se genera un amplicón fluorescente y la detección se realiza mediante una cámara CCD que capta la señal en cuanto se hace perceptible, esto es en la fase exponencial. La detección es, por tanto, en tiempo real. Puede ser cuantitativa si se refiere a una curva patrón y conseguimos mayor límite de detección, por debajo de 0,1 nanogramos de ADN. La PCR a tiempo real requiere, pues, un sistema óptico integral del termociclado de Malaca, y la fluorescencia emitida se monitoriza a lo largo del proceso de amplificación. El ciclo umbral CT es el ciclo en el que la señal se hace perceptible. Se considera el inicio de la amplificación y es el parámetro de cuantificación, ya que está directamente relacionado con la cantidad de ADN de inicial. La cuantificación se realiza mediante interpolación del valor de CT en la curva estándar, que se construye previamente con muestras de concentración conocida. El marcaje de los amplicones para generar esta señal fluorescente puede realizarse mediante sistemas no específicos que se basan en sondas químicas con afinidad por el ADN, por ejemplo el Cyberin-1, que es un fluoróforo que unido al ADN emite una fluorescencia verde. La especificidad de la reacción en este caso depende de la secuencia de los cebadores. La fluorescencia que se consigue es reversible, ya que al desnaturalizarse el ADN se libera el fluoróforo. También existen sistemas específicos que consisten en sondas de ADN, es decir, oligonucleótidos, que están marcados con fluorocromos, por ejemplo las sondas de hidrólisis o sondas TAC. Se trata de una sonda que está marcada con el fluoróforo en un extremo y con un silenciador en el otro que impide que el fluoróforo emita fluorescencia. Si la sonda encuentra la diana en el amplicón durante la amplificación, la TAC polimerasa con actividad 5'3' exonucleasa degrada la sonda. El fluoróforo queda libre y entonces emite fluorescencia. Las ventajas de la PCR como técnica son la rapidez, ya que en pocas horas se dispone del resultado, la especificidad, que viene determinada por la complementariedad de secuencia de los observadores y las condiciones de hibridación, y la sensibilidad, ya que basta una única molécula de ADN molde para generar el amplicón. Entre las aplicaciones están el diagnóstico de enfermedades genéticas infecciosas, la identificación de microorganismos de uso genotipado, la detección y cuantificación de microorganismos patógenos en alimentos, en aguas, en muestras ambientales, etc., detección de organismos manipulados genéticamente o detección de alérgenos en alimentos que se utilizan cebadores dirigidos a genes que codifican para la proteína alergénica o para secuencias universales del organismo que la produce. Asimismo, puede utilizarse la PCR en versión PCR múltiple para la amplificación simultánea de dos o más amplicones. Aquí os dejo. Bien, ese es lo que tenemos ahora. Teníamos que explicarles sobre el PCR en tiempo real. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Buenos días, profesor.
significa un CT bajo o alto en una muestra? ¿Perdón? ¿Qué significa una CT alto o bajo en una muestra? El CT es básicamente el ciclo en el cual, a partir del cual nosotros vamos a considerar que tenemos que hay que la reacción de amplificación corresponde específicamente a la del fragmento. Si yo tengo un valor de CT que es mucho más alto, obviamente voy a tener una reacción que es poco sensible, ¿sí? Porque voy a tener menos opción de poder cuantificar los ciclos que me quedan. Si yo tengo un valor de CT mucho más bajo, significa que voy a tener un método mucho más sensible y voy a poder detectar mayor cantidad de el producto amplificado. Si yo tengo un valor de CT alto, significa también que yo tengo mucho background de fondo. Si yo tengo un valor de CT bajo, significa que tengo un background que es de valor menor. O sea que la interferencia es menos, ¿no? Sí. Cuando usamos el fluorómetro, ¿qué es lo que quiere obtener? El fluorómetro. Sí. El fluorómetro es el equipo que nos permite detectar la concentración de ácido nucleico. ¿Ya? Puedes detectar con el equipo, con el fluorómetro, puedes detectar ADN o ARN. ¿En qué se basa el fluorómetro? Se basa en utilizar un fluorcromo. Un fluorcromo que se va a unir, se va a intercalar en el ADN. Cuanto más fluorcromo se intercale en el ADN, mayor concentración de ADN, ¿correcto? Entonces hay una reacción de proporción directamente proporcional. Entonces el fluorómetro, que es el qubit, te permite solo determinar concentración de ADN, la cantidad de ADN que hay en una muestra, ¿correcto? ¿Sí? Tú extraes ADN de un tejido de hígado y es extraído el ADN, como vimos en la práctica, se forma tu ovillo. Entonces, ¿cuánto ADN tengo? ¿Quieres saber qué concentración? Entonces lo llevas al aparato del qubit, haces las diluciones, lo pones los estándares y luego mides tú, me salieron 1000 nanogramos por microlitro de ADN. Eso es lo que tienes. 1000 microlitros por cada microlitro de ADN. Entonces, por cada microlitro de la muestra que tienes, ahí hay 1000 nanogramos. ¿Correcto? ¿Y para qué eso es importante? Para cuando tú hagas un PCR, te dice, hay que añadir de la muestra 5000 nanogramos. Tú sabes que tu muestra tiene ¿cuánto? 1000 por cada microlitro, ¿correcto? Entonces, si tú le echas un microlitro, le estás echando ¿cuánto a la mezcla de reacción? 1000. Pero te dice que la mezcla de reacción tiene que tener ¿cuánto? 5000. Entonces, ¿cuántos microlitros le tendrías que echar? Sí. Para que sepas cuánto tienes que echar de la muestra. O que también, bueno, más era porque demuestra un cuadro, debe así como se mostró como una barra. Claro, lo que pasa es que en el qubit lo que tú tienes es que utilizas 3 estándares que te van a dar un valor, otro valor, y entonces tienes que hacer una curva estándar para que a partir de ahí el valor que te dé la muestra se extrapole. ¿Okay? Normalmente cuando tú vas a utilizar estándares, se va a tener que hacer para determinar la concentración de una sustancia no conocida, curvas estándar. Eso le van a tener que explicar bien en detalle, por ejemplo, en el curso de bioquímica. Cuál es el uso y la forma como se realizan y se diseñan las curvas estándar y cómo de una curva que es de tipo sigmoidea, utilizando los logaritmos neperianos, se transforma en una curva recta. Entonces eso es muy importante, ¿para qué? Para que puedas poder determinar la concentración. E inclusive hay reacciones en las que ustedes tienen que aprender que cuando ustedes tienen una curva, ¿no es cierto? Perdón, cuando tienen una línea recta, se transforma en una línea recta, hay un valor de la pendiente. Y ese valor de la pendiente a veces se utiliza también para determinar la concentración de la muestra. ¿Okay? ¿Se han explicado eso? Está bien. Todavía. Pero... Ya le explicaré. ¿Okay? Pero eso es importante, esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace determinación de concentraciones de sustancias bioquímicas, muchas veces utilizando los espectrofotómetros, uno tiene que hacer una curva estándar, ¿no? Entonces se hacen con estándares.
Digamos, ese es el ABC de la determinación. Y también a veces, disculpe, sale muestra insuficiente, a veces muestra de la máquina. O demasiadas muestras de sale demasiado. Claro, por ejemplo, puede ocurrir que tú tengas, vamos a suponer que tú tienes que hacer el dosaje de glucosa, ¿no? Como vas a hacer el dosaje de glucosa de una muestra, tú usas estándares, los 4 estándares, un estándar de 60 miligramos,